Dicen que la persona sabia es aquella persona que es capaz de aprender de las experiencias de otra gente. La vida de Agapito Sánchez nos tiene mucho que enseñar, nos invita mucho a la reflexión. Era dominicano, era chaparrito y medía apenas unos 62 metros de estatura, pero era toda una riata para los trancazos desde muy niño. Agapito vivió en condiciones de pobreza extrema en su natal República Dominicana y se abrió paso a golpes en un mundo cruel y abusivo. Agapito el Ciclón Sánchez se caracterizaba por tener un estilo frontal de choque y muy violento. Le decían el Ciclón por su forma tan violenta y continua al momento de golpear, como un huracán, como una fuerza de la naturaleza totalmente desatada. Los ataques de Agapito eran constantes, tal cual un ciclón, y siempre iba de frente. Por más veces que lo tumbaban, volvía de las cenizas y se levantaban para seguir peleando. Tenía un corazón enorme, era un boxeador que jamás se dio por vencido. Agapito Sánchez hizo hasta lo imposible para conseguir las peleas más importantes para su carrera, para conseguir las peleas contra los rivales más difíciles. Él quería pelear contra puro histórico. Agapito siempre persiguió a los mejores peleadores de su época para hacerlos pelear con él sin importarle el dinero. Agapito solo quería hacer historia y el dinero llegó por sí solo. Hay que decir que la carrera de Agapito también estuvo manchada por sus malas artes. Agapito Sánchez tenía un ataque definitivo que practicaba regularmente. El golpe a los bajos era el sello de la casa. Por este golpe se le conoció también como Agapito el Sucio. Agapito siempre ostentaba su bravura con todo mundo, sobre todo ante las cámaras. El no tenerle miedo a nadie lo llevó a morir a una temprana edad de 35 años, cortando su carrera deportiva y su vida de una manera abrupta. Agapito confiaba en la fuerza de sus manos más que en otra cosa en el mundo. Se jactaba de su valentía sobrehumana cada vez que se le presentaba la oportunidad. Y esta es la historia de uno de los mejores boxeadores de República Dominicana, el Ciclón Agapito Sánchez. Agapito Sánchez, un boxeador bravo entre los bravos y uno de los mejores boxeadores de República Dominicana de todos los tiempos. Entrenando en sus inicios de su carrera por manos de Piedra Durán, Agapito el Ciclón Sánchez tuvo una muerte violenta y muy trágica a la edad de 35 años. Fallecido debido a los arranques de ira de los que frecuentemente Agapito era víctima. Agapito el Sucio solía decir que no le tenía miedo a nada ni a nadie y se jactaba de ser el peleador más valiente de todos. Llegó a pelear solamente con lo mejor de lo mejor, eso sí, hasta tuvo una batalla tremenda con Marco Antonio Barrera, una batalla campal contra Manny Pacquiao. Una guerra contra el campeón mexicano Juan Manuel Márquez y una despiadada, épica batalla contra Freddie Norwood. Se ganó el nombre de Agapito el Sucio debido al golpe a los bajos que solía utilizar como su golpe y ataque definitivo. Ese golpe le valió descalificaciones. Agapito el Sucio golpeaba a los bajos como una estrategia y era para menguar el aguante del peleador rival. Literalmente usaba esta arte maligna para debilitar al oponente. Se lo hizo a Marco Antonio Barrera y terminó, por cierto, severamente golpeado. Agapito se hizo famoso en el mundo del boxeo por ser un boxeador sucio pero con buenos recursos boxísticos. Esto lo hacía peligroso. Fue trágica su muerte a temprana edad a manos de un militar en su natal República Dominicana. Y antes de que lleguemos a eso, antes de seguir con este video, ha llegado el momento de que te suscribas al canal. Si aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo. Suscríbete, que es gratis y es muy importante estar suscrito para que YouTube te notifique cuando subimos nuevo video. Agapito el Sucio o Agapito el Ciclón Dominicano perdió la batalla principal contra sí mismo. Agapito era de esas personas de mecha corta,
corta, de esas personas que había que tratarla con pinzas para no hacerlo sentir mal. Agapito jamás pudo controlar su ego y su temperamento violento, y esto lo llevó a perder la vida a muy temprana edad. Yo creo que muchos de nosotros hemos conocido gente así, de esa gente de mecha corta y que termina muy mal. Si tú conoces o conociste a alguien así, escríbenos tu experiencia aquí en la cajita de comentarios. Ya saben que aprendemos de todos. La muerte se llevaría a Agapito a la corta edad de 35 años, hombre, caray, muy joven. Y lo asesinaron. Murió trágicamente cuando un sargento de la Fuerza Aérea, Diógenes Nova, le disparó. ¿Y por qué le disparó a Agapito? Sucede que Agapito el Sucio se la hizo de bronca al sargento. Al parecer, este sargento se había pasado de lanza, se había propasado con la novia de Agapito. El sargento le había dicho cosas subidas de tono a la novia de Agapito, y como Agapito el Sucio era de mecha corta y de armas tomar, se le dejó ir al militar a las palabras y lo amenazó con golpearlo. Cuando Agapito hizo la amenaza de golpe, el militar sin pensarlo desenfundó su pistola y le acomodó 2 plomazos en el estómago al iracundo Agapito. Esta tragedia fue muy sonada en República Dominicana y en el mundo del boxeo el 15 de noviembre del 2015. Agapito el Ciclón perdería la vida a la edad de 35 años por un lío de faldas. El militar fue enjuiciado, encontrado culpable y sentenciado a 15 años de prisión. Agapito Sánchez peleó en la categoría de los Super Gallo de 1989 al 2005 y le decían el Ciclón por su velocidad y su poder destructivo continuo que lanzaba en cada uno de sus ataques. Nació en La Victoria, República Dominicana, y terminó su carrera profesional con un récord de 36 peleas ganadas, 18 de ellas por nocaut, 11 derrotas, de las cuales perdió 3 por nocaut y tuvo 3 empates. Uno de esos empates, hay que destacar, fue contra Manny Pacquiao, uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Esa pelea contra Manny Pacquiao fue una pelea muy accidentada. Agapito se vio realmente muy sucio con golpes a los bajos y cabezazos. Agapito nació en República Dominicana, pero se tuvo que mudar a Panamá a temprana edad para hacer crecer su carrera boxística, ya que en su natal República Dominicana era muy difícil sobresalir, e hizo bien. En Panamá, Agapito conoció a Roberto Manos de Piedra Durán, quien lo entrenó por un tiempo. Agapito Sánchez capturó 3 campeonatos, incluyendo el título Intercontinental Super Gallo OMB, el título Super Gallo Fecarbox CMB y el título Super Gallo OMB, este último siendo el más prestigioso de los que ganó Agapito. Agapito Sánchez venció al invicto Jorge Monsalvo para coronarse campeón Super Gallo OMB, pero lamentablemente ese título le puso en su camino a 2 de los mejores boxeadores de ese tiempo, el filipino Manny Pacquiao y el dominicano Joan Guzmán. Aunque fuera campeón, Agapito Sánchez creó fama de notoriedad por ser un boxeador sucio y tramposo. A menudo, y como sus golpes definitivos, Agapito daba cabezazos y golpes a los bajos. Esto para menguar a sus rivales, para quitarles la moral. Y algunas veces funcionaba este recurso bajo, pero otras veces no, como cuando peleó contra Marco Antonio Barrera en 1995. You can be saved by the bell only in the final round. That should be it. Esa pelea sería por el título mundial y Agapito usó sus malas y sucias artes durante los primeros rounds, pero el mexicano Marco Antonio Barrera, el Babyface Assassin, le terminó dando una verdadera paliza. Marco Antonio Barrera le ganaría esa noche a Agapito Sánchez por decisión unánime, y en 1997, Agapito se enfrentaría a otro mexicano, a Juan Manuel Dinamita Márquez. Agapito Sánchez at the Dominican Republic building a new world about 15 from landing at Hispaniola. Dominican Sánchez comes into the fight tonight. En una pelea muy buena, una pelea muy explosiva, Agapito no pudo hacer nada esa noche ante el mexicano, que se mostró infinitamente superior. Márquez se llevaría la victoria también por decisión unánime, y en 1998 Agapito Sánchez peleó contra otro mexicano de acero, Oscar el Chololo Larios, a quien ya
ya hemos tenido el gusto de entrevistar aquí en Richie Blog. Agapito el Sucio le ganaría al Chololo Larios en el round 5, se impondría por nocaut al mexicano, que quizá lo recuerdes por su trilogía con El Magnífico. En esa pelea Agapito usó los golpes a los bajos y le funcionaron bastante bien, menguaron al Chololo Larios. Al final de su carrera en el 2001, Agapito Sánchez se enfrentó contra Manny Pacquiao y el combate, la guerra, terminó en el sexto round porque Agapito le dio 2 cabezazos y 2 golpes bajos. Se decretó un empate, pero varios meses después Agapito fue despojado de su título Super Gallo por su forma sucia y tramposa en el cuadrilátero. En el 2004 Agapito tuvo la última oportunidad de pelear, la última gloria de ir por un título, y lo hizo contra otro dominicano que realmente a esas alturas ya era toda una leyenda, Joan Guzmán, quien estaba en sus mejores tiempos ante un Agapito que ya iba de salida. Eso sí, hay que reconocérselo, Agapito dio una pelea dramática. Yo creo que mi pelea favorita de Agapito es esta contra Guzmán. A pesar de su edad, a pesar de ya estar de salida, a pesar de la falta de oxígeno, Agapito pegó con el corazón. No tenía técnica, no tenía fuerzas, pero Agapito estaba golpeando con el corazón, con lo último que le quedaba. Esta emotiva pelea la ganaría Joan Guzmán por nocaut técnico. Iba a terminar rápido este combate, pero rehusaba caer Agapito Sánchez. Los elementos se han puesto alrededor de Agapito, y en el segundo ya pueden hacer de tirar la simbólica toalla blanca, la bandera blanca, la bandera de la paz. Pero Guzmán no iba a dejar tirar golpes hasta que lo indicara el referee. Después siguió peleando 5 veces más, pero esta fue la última gran pelea de Agapito. Si no la has visto, te recomiendo que la veas, está aquí en YouTube. Y hay que decir que aunque sus mejores peleas Agapito las perdió, pues no le hace, las perdió contra los mejores y perdió como hombre. Y era verdad que Agapito era un hombre sin miedo, Agapito no le tenía miedo a nada ni a nadie, y eso quizá esté tremendamente mal, porque esa manera de pensar siempre te llevará a alguna tragedia. Uno no se manda solo, hay un Dios que todo lo mira y todo lo juzga. Uno no puede ir por la vida retando a golpes a todo aquel que le vea feo, porque uno nunca sabe a quién se pueda encontrar en la calle. Aún el boxeador más experimentado, aún un campeón del mundo, el mejor arte marcialista del mundo, aún sus técnicas más fregonas no son nada frente a una pistola. El problema es que las peleas callejeras raramente se hacen a puño limpio. Siempre el que pelea en la calle tiene que llevar alguna ventaja. En la calle se vale de todo para salvaguardar tu vida. Lo que pasó con Agapito fue muy trágico, ni siquiera se había retirado del boxeo. Un Agapito joven de 35 años, vigoroso, con todas sus fuerzas, paseaba con su novia por las calles de su natal República Dominicana, y a lo lejos se les aproximó un hombre de aspecto corpulento, quien empezó a mirar morbosamente a la novia de Agapito, llegándole a hacer insinuaciones sexuales. Agapito se encendió en cólera y decidió darle la paliza de su vida, pero al momento de acercarse al gandul, resultó que este gandaya era un militar quien siempre andaba armado. El militar sacó la fusca y le acomodó 2 balazos en el estómago al iracundo Agapito el Sucio. La hemorragia fue intensa y ante la mirada de terror de su novia, Agapito se encontraba en el piso, preparándose para regresar con su creador. Afortunadamente detuvieron al agresor, a quien encontraron culpable y lo sentenciaron a 15 años de cárcel por homicidio. Agapito tenía planes inclusive hasta de abrir un gimnasio, con lo que había alcanzado a ahorrar de sus últimas peleas, pero esto jamás se materializaría. Agapito fue víctima de sus rasgos temerarios, y es que no tenerle miedo a nada ni a nadie no es una filosofía práctica de vida en estos tiempos. En estos tiempos cualquier fulano trae pistola, y lo mejor que puede hacer en estos casos uno es, si alguien te busca pleito en la calle, es ignorarlo y evitarlo. Cámbiate de banqueta, sácale la vuelta, no vayas a lugares expuestos, no vayas a lugares peligrosos, no vayas a jugar al valiente, no vaya a ser que ese bruto gandaya traiga fusca, ande acompañado y te termine pasando como al campeón Agapito el Ciclón, o Agapito el Sucio, uno de los mejores boxeadores de República Dominicana, un hombre que murió con su filosofía de ser el más bravo, pero no siempre el más bravo es el que sobrevive.
Y yo creo que en esta historia hay mucha reflexión, nos invita a pensar, ¿no lo creen? Agapito el Ciclón fue uno de los peleadores más bravos en la historia del boxeo. Quizá haya perdido la mayoría de sus encuentros importantes, pero lo que llamó la atención de esa generación que lo vimos pelear fue su corazón en cada pelea. Siempre daba espectáculo, lo daba todo en cada round. Un hombre al que lo tiraban y se levantaba, un hombre que nació para pelear y que supo sacar a su familia adelante. Lamentablemente lo mataron a los 35 años y ya no pudo disfrutar de las mieles de su trabajo con sus seres queridos. A veces es mejor decir aquí corrió que aquí quedó, ¿no lo creen? Fue tremenda y fue terrible la muerte de Agapito Sánchez, ¿no lo creen? Especialmente haber fallecido tan joven y bajo esas circunstancias. Yo quiero leer sus comentarios, ¿qué opinan ustedes? Agapito terminó su carrera profesional con un récord de 36 peleas ganadas, 18 de ellas por nocaut, una pegada respetable del 50% de efectividad noqueadora. Un hombre que se abrió paso en la vida gracias al arte de la dulce ciencia. La valentía que tenía Agapito en el ring, sin embargo, es algo que se extraña hoy en día, ¿no lo creen? Paradójicamente creo que así es. Ustedes conocían a Agapito el Sucio, el hombre que peleó contra el Chololo Larios, Marco Antonio Barrera, Márquez, Manny Pacquiao. ¿Quieren que hagamos más biografías y más historias como esta? Queremos leer su opinión en la cajita de comentarios y un saludo a nuestros hermanos de República Dominicana que nos siguen y nos escriben sus comentarios. Sus comentarios de todos ustedes significan mucho para nosotros. Es muy bonito leer tantos puntos de vista, muchos diferentes, muchos iguales, todos enriquecedores. Si ustedes invierten el tiempo en escribir, por agradecimiento mínimo nosotros tenemos que leerlos atentamente y darles corazón. Hazte miembro del canal para que podamos responderte de inmediato. Es más fácil y más práctico para nosotros responderle a los miembros del canal. Esperemos que este video haya sido de tu agrado. Si este video te ha gustado, te pido por favor que lo compartas con un amigo o amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia. Compártelo en todos tus grupos de Facebook, compártelo en todos tus grupos de WhatsApp para que nos ayudes a llegar a nueva audiencia. Y muchas gracias por llegar hasta el final de este video programa dedicado a uno de los mejores boxeadores de República Dominicana, un boxeador que no le tenía miedo a nadie, un peleador temerario que murió bajo su filosofía limítrofe y violenta, el gran Agapito el Ciclón Sánchez, también conocido como Agapito el Sucio. Antes de irme, quiero recordarles la membresía de Richie Blog. Háganse miembros del canal por solo 50 pesos al mes para que tengan acceso a material anticipado, a videos exclusivos de Richie Blog y mucho contenido nuevo. Gracias por sus supers y por compartir su punto de vista con nosotros. Les agradecemos mucho sus comentarios y ya saben que los leemos a todos. Richie, mi hermano, gracias por ser mi socio en el mejor trabajo del mundo, Richie Blog. Nos vemos en el siguiente video con ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.